Bienvenido a Magazine, Víctor Vargas Filgueira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un placer tenerlo en Magazine. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Un gusto para mí. Un saludo a toda tu audiencia televisiva allá en la provincia de Santa Fe, donde tengo grandes amigos también. Por supuesto, bienvenido realmente y un gustazo para nosotros y fundamentalmente saber de culturas. Hace 10 días nada más nos conocimos allí en Ushuaia, en ese museo, dando una clase realmente muy, pero muy maravillosa, donde podemos saber interiorizarnos de las culturas y de donde provienen tus orígenes precisamente. Sí, así es, Daniel. La verdad que la vida me da una fortuna muy grande. Me siento muy afortunado de poder brindar los conocimientos que uno ha reunido durante toda una vida, ¿no? Y pertenecer al pueblo más austral del planeta, que tiene que ver con el pueblo canoero que vivió más al sur, cuando el hombre vivía solamente de los recursos naturales. Hace 150 años mi gente habitó la costa de Ushuaia hasta llegar al archipiélago del Cabo de Hornos. Bueno, realmente ahí también veíamos imágenes precisamente de tus antepasados y un poco para a ver cómo se constituye, cómo se forma, cómo vivían en esa región tan austral, tan difícil, que porque vemos allí apenas con un abrigo de piel. Sí, 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 yo le digo a la gente que por ahí hay que entender que primero eran seres humanos y que después el humano estaba adaptado plenamente a vivir en el lugar que le tocaba. Cuando hablamos de eso, comparamos con las especies de hoy, de distintos animales que no ocurre ninguna injerencia en su vida si viven en el ecosistema que está preparado para ellos, ¿no? Si no hacemos un cambio. Y el ser humano igualmente vivía de la misma forma, ¿no? Adaptado plenamente a la forma y al lugar, porque la gente por ahí puede pensar que tenían frío. Y yo les digo que no, que ellos vivían en total armonía con la naturaleza, estaban compenetrados a ella. Y eso tiene que ver con la adaptación al medio ambiente y siempre entender de que nos hemos separado como especie humana de la naturaleza, que fue la que nos trajo hasta aquí, y que hoy podemos vivir en Alaska y al día siguiente en las playas del Caribe. Ese cambio mi gente no lo hacía. Entonces, a donde estaban, el humano antiguo, como digo yo siempre, vivió plenamente adaptado para el lugar que le tocaba, y por eso son los miles de años, ¿no? 7.500 años, dice la ciencia, que vivió el Yagán aquí en esta tierra, y se acabó esa vida no porque tuvieran un problema en su andar diario, sino porque empezaron a llegar barcos y una vida nueva que transformó todo el entorno de ellos, ¿no? Sí, claro, ese fue el contacto con, digamos, con el ser blanco que venían y seguramente por allí ocurrieron algunas cosas, porque ¿cómo lo recibían los nativos del lugar a una nueva civilización? Sí, cuando hablamos de seres humanos tenemos que entender que precisamente tiene que ver con no solamente con la adaptación al medio ambiente, sino con mirar el espejo de los antiguos como tales y que no tenían ninguna diferencia a nosotros, sino que eran exactamente iguales. La pregunta que yo siempre le hago a la gente es: ¿ustedes agrederían a alguien si no los agrede a ustedes? Y todo el mundo dice que no. Entonces ahí hay que entender que los primeros viajes, hubieron 2.221 viajes a nuestra tierra antes del 900 aquí, y en los primeros viajes obviamente que no, mi gente no atacó por ganas nomás, ¿no? Simplemente por estar en la playa y recibir un barco. Simplemente que después van sucediendo cuestiones, atrocidades, se van perdiendo mujeres, se van perdiendo grupos enteros, y ya la gente no los recibe de la misma manera, ¿no? Esa relación amistosa que tenían los pueblos, los pequeños grupos, porque no eran grandes civilizaciones, que hay que descartar en eso, pero los pequeños grupos no vivían en forma sedentaria. Era cazador-recolector su forma de vida, como se lo denominó, y eso tiene que ver con no pelear con un espacio físico. Si alguien me molesta, voy avanzando, ¿no? Por eso el origen del hombre y la llegada a América, según la ciencia, es un traslado del estrecho de Bering hasta llegar a Tierra del Fuego en muchos miles de años.
y bueno, como no había competencia por espacio físico, no había problema tampoco y tampoco eran guerreros, ¿no? ¿Cómo eran las familias? Por ejemplo, ¿qué rol ocupaba el hombre y qué rol ocupaba la mujer allí, fundamentalmente también cuando salían de pesca para su alimentación? Sí, el tener un habitáculo como una canoa de corteza donde tienen que compartir permanentemente el 80% del tiempo en el agua y el 20% en tierra. Imagínate, Daniel, que el sistema de cooperación que podemos ver ahí en la canoa, que es una miniatura que hacemos nosotros en la comunidad Yagán Payacuala, aquí en Tierra del Fuego, Ujú. los obligaba literalmente a trabajar en equipo. No podía funcionar el individualismo en una canoa de corteza donde vamos a tener que arponear animales, donde vamos a tener que pescar, donde alguien va a tener que direccionar la canoa, remar, y donde vamos a llevar un pequeño fuego en el interior que va a ser las veces de fósforo, ¿no? ¿no? No lo vamos a dejar apagar y vamos a poner en el interior de la canoa de corteza, que es de cáscara de árbol, entiéndase, que no se podía poner un fuego encendido, ya que genera mucho grado calórico y peligra el fondo de la canoa. Entonces, simplemente es trasladar la mínima expresión de un fuego para poder tener en el lugar donde yo voy a hacer noche nuevamente una fogata donde sí voy a usarlo como calentador. En la canoa no va a ser usado como calentador. Y además vamos a tener que desagotar la canoa porque le va a entrar agua, va a filtrar agua en el interior. Entonces eso también es una tarea que se va a realizar, un desagote con un balde de corteza que nuestra gente llama tucu. El tucu es un balde con la misma corteza que se hacía la canoa y tenía las veces de desagotador y bueno, esas tareas las tenían que realizar los niños y los ancianos, tanto cuidar el fuego que no se encienda demasiado como que no se apague y también desagotar la canoa. Es decir, que cuando llega al final del día un grupo que trabaja en equipo en una canoa de corteza, todo lo que ha conseguido lo ha conseguido porque el grupo ha sido eficaz. Entonces, es una sociedad también que va a ser preparada en las distintas ceremonias que dijo aquel que vino que tenía el pueblo originario de Tierra del Fuego y de toda América y de todo el planeta, ¿no? Todos los pueblos han tenido ceremonias. Y en esas ceremonias se imparten conocimientos y creencias. Entonces, en la ceremonia del Chehaus, que era la ceremonia de iniciación, de paso a la adultez, como la llamó aquel que vino, se le enseñaba todo lo que tenía que saber el niño y hasta llegar a adulto, ¿no? Entonces, para realizar esa tarea en la canoa, y eran grupos también que necesitaban la afiliación, necesitaban que haya uniones entre mujeres y hombres para poder hacer esa vida. Es imposible que hubiese vivido un Yagán solo en una canoa de corteza porque no hubiese prosperado. Ujú. Qué interesante todo lo que estás vertiendo, ¿no? Pero también te quiero preguntar, ¿dónde estaban, dónde habitaban concretamente las tribus? ¿En todo el territorio, allí en Ushuaia o en las islas? Porque hemos hecho la navegación, donde está el FAS, donde hay una isla muy especial, que nos explicaban que allí estaban precisamente los yamanas. Sí, mira, hablando de pueblos originarios de Tierra del Fuego, tenemos 4 que hoy tienen descendientes también, también estamos descontextualizando toda esa inexistencia, ¿no? La extinción de los pueblos. Eh, Pedestres caminadores en la isla Tierra Adentro, en el norte de la isla de Tierra del Fuego, el Selknam Ugona y el Manneken Ojaus. Y Ujú. navegantes de la zona oeste hoy, porque estamos divididos por fronteras imaginarias generadas por los estados, el pueblo Cahuéscar o Alacaluf, que vive en la zona que hoy pertenece al país de Chile, y el pueblo más austral, como decía, habitó más al sur, desde la costa de Ushuaia, donde yo me encuentro hoy, hasta las islas del Cabo de Hornos, hasta el estrecho, hasta el archipiélago del Cabo de Hornos, es el pueblo Yagán, y bueno, habitó todas las islas de ese archipiélago. ¿Qué pasó cuando llegaron los, digamos, los expedicionarios europeos, después de esos tantos viajes que hacías referencia? Por allí los nativos fueron llevados al lejano mundo, a Europa. Sí, por supuesto, fueron llevados en muchas ocasiones. Hay un caso puntual que es el caso de Jimmy Button, Orondeliku se llamaba en Yagán, el nombre real, digamos,
En 1830 viene Fitzroy con un barco que se llama Beagle. Yo siempre le digo a la gente que también las charlas cumplen la función de generar una identidad nuestra, ¿no? Como argentinos en el lugar que nos toca, teniendo en cuenta que hay una preexistencia étnica que precede a la conformación de los estados, pero estamos instituidos en este país, entonces por ahí le decimos a la gente que Beagle responde al nombre de un barco que vino en 1830 y que además es la raza de un perro inglés, ¿no? En ese barco se llevaron a 4 paisanos nuestros en esos años, en 1830, a Europa por varios años. Y después al regresar ya los habían transculturado y le habían enseñado la lengua británica, pero al poco tiempo de encontrarlos nuevamente en el archipiélago, ellos ya se habían despojado de las ropas y vivían de la forma natural y poco se acordaban de esas palabras que habían sido enseñadas, ¿no? Digamos, el europeo o el conquistador, la idea cuál era, someterlos allí en su tierra, apoderarse, ¿cómo era un poco la situación que se vivía por aquel entonces? Básicamente yo siempre analizo en profundidad y le digo a la gente que hay que abrir la mirada, que hay que ampliar el conocimiento y también aplicar a todo lo que estudiemos en la vida el sentido común. Si no aplicamos el sentido común no vamos a comprender al final, el análisis final no nos va a dar bien la cuenta final. Y tiene que ver con el nomadismo y, como te dije, el sedentarismo. Cuando viene Cristóbal aquí, que nos dijeron que vino a buscar condimentos, yo siempre irónicamente digo esta frase, y los condimentos se transformaron en el oro de aztecas, mayas, incas, hay que entender cómo llamaba, por ejemplo, el viejo mundo, por llamarlo así. Sabemos que el mundo es uno solo, pero los viejos países, por llamarlos así también, para que no se malentienda. Para ellos América era Terrus Nullius, así se llamaba. Y Terrus Nullius lo había delegado el Papa en ese entonces, y como el Papa era el representante de Dios en la tierra, podía decir que era cada cuestión. Entonces Terrus Nullius significa tierra de nadie, y como tal el indígena era nadie. Así empezaron a llegar a nuestro lugar, ellos ya transculturados y luchando por los espacios físicos. Ya el europeo, el asiático, el de distintos otros continentes era sedentario. Viene la revolución agrícola y los hace sedentarios, y después la revolución industrial empieza a potenciar todo eso que sucedió. Y el capitalismo, llamado así en la actualidad, fue el que destruyó las clases de vida nómade, ¿no? Porque el nomadismo no tiene lugar en el capitalismo, porque los cercos no tienen lugar, hay muchas cuestiones que no tienen lugar para eso. Entonces la destrucción de las clases sociales que tienen que ver con el nomadismo, la gente que vivía de forma nómade, es el inicio, porque fue sistemático. De Alaska a Tierra del Fuego sucedió lo mismo, no hubo ninguna cuestión diferente. Víctor, vos sos descendiente tartaranieto, tengo entendido. Sí, yo soy tataranieto yo siempre pongo muchos ejemplos, y cuando la gente me pregunta por qué generación soy y esas cuestiones de dividirnos del pasado, imagínate que la charla del museo que hace 5 años llevo adelante se llama Uniendo Tiempos, la otra mirada. Tiene que ver con unir los tiempos, no solamente como humanos al humano antiguo, sino que también entender muchísimas cosas que se fueron generando solamente para el indígena. Cuando decimos cuarta generación, yo podría decir de Aseneguensis, que fue el último de nuestro linaje que llevó un nombre nativo, Yagán, un nombre original como los nombraba mi gente. Pero tengo que entender que él tuvo papá, mamá, abuela, abuelo. Entonces, porque yo tengo una foto familiar con nuestra familia de Aseneguensis y no del papá y la mamá, no puedo descartar eso. Así que no partimos desde Aseneguensis, partimos desde los 7.500 años y hagamos un promedio y cuántas generaciones somos, ¿no? Eso es lo que pregonamos, el no separarnos del pasado y entender que venimos en un camino que se nos trastocó y que hemos desnaturalizado todo lo que no es natural, y a la inversa hemos naturalizado todo lo que no es natural, perdón, y lo natural lo dejamos a un costado, ¿no?
Víctor, esas imágenes que nosotros estamos viendo, sosteniendo esta charla, datan de qué año, por ejemplo? Esa que estás viendo ahora al fondo es en el año 2017, cuando presenté en la Feria Internacional mi primer libro de mi autoría, Mi Sangre Dagán. Y bueno, fue una pequeña entrevista que me hicieron de Casa Tierra del Fuego para dejar plasmado mi permanencia ahí en la feria, así que de eso se trata se hicieron dos videos, uno parte uno, Vida de Agán parte uno y Vida de Agán parte 2. Ujú. En ese 2017, Tierra del Fuego se presentó en la feria con carácter originario. Por eso todas las fotos que vos ves son parte del stand de Tierra del Fuego en la Feria Internacional del Libro. Bien, aparte, escribiste un libro que lo estuve allí hojeando cuando estuve en el museo, hace días nada más, y estás escribiendo otro, tengo entendido. Sí, ya está en corrección. Es la segunda parte de la historia familiar, digamos, de Asenigüenses y compañía. El primero es ancestral, cuenta la vida de nuestra gente, trata de no repetir la historia. Yo siempre digo que sería muy fácil hacer un libro con los cazadores de indígenas que estuvieron aquí en nuestra tierra y la libra esterlina y el patacón que se pedía por oreja y Ujú. por cabeza, porque eso sucedió en mi tierra. Pero sería repetir la historia, sería contraatacar aquello que sucedió y a lo que no podemos darle una solución hoy, ¿no? Los abuelos que no están, ya no están. Entonces por ahí pasa también de pensar como algunos grandes pensadores de la época, como dijo Mandela cuando salió de prisión, ¿no? Cuando miré para atrás supe que todo eso tenía que dejarlo ahí, si no seguiría siendo prisionero. Entonces tratar de no ser prisioneros del pasado, porque tenemos que deconstruir para construir. Si no, nos serviría que yo les cuente a ustedes la vida nómada de mi pueblo y diga, bueno, vivieron hasta el 900, hay un porqué. Y esos porqué son muchos. Entonces hay que hacer una literatura primero inicial que sea ancestral y después la vida de los payacuala, ¿no? La gente de la playa. Los payacuala es el nombre de nuestra comunidad que fue reconocida ante el Estado argentino en 2021 recién. Imagínense cuántos años de preexistencia étnica y recién en el 2021 tenemos un número de personería jurídica, ¿no? Bueno, qué interesante todo lo que nos estás vertiendo, porque de esta manera podemos ampliar y saber de los orígenes de lo que es tu ciudad, donde estás allí, porque obviamente todo lugar tiene una historia que por allí en distintas partes del territorio nacional son distintas o se parecen, y a veces, lamentablemente, se escriben con sangre. ¿M? Sí, Es lo que sucedió. sí, sí, seguro. Como argentinos también tenemos que mirar distintas sistematizaciones, ¿no? Primero, para la campaña del desierto, por ejemplo, se hace un estereotipo del indígena que es inferior, que carece de, que es indígena, indio primero. Entonces, después también se hace un estereotipo del blanco, ¿no? ¿Quién es el Ujú. blanco? ¿Cómo es? Y en ese estereotipo del blanco no cabía el indígena, entonces podemos casarlo, podemos hacerlo trabajar en distintos lugares, establecimientos azucareros y demás. Y después vamos a la campaña del desierto en 1878 y no le hacemos nada a un ser humano, le hacemos al indígena que catalogamos ya de una manera y que podemos hacerlo porque dijimos que era así. Y después vamos al noroeste también, porque después de la campaña del desierto no nos olvidemos del noreste y el noroeste de Argentina, que fueron atacados sistemáticamente igual y que tenemos hace muy poquito tiempo atrás la tragedia de Napalpí en 1924, la bomba en 1947, o sea, y después los grandes hacendados de Patagonia y Tierra del Fuego que fusilaron en Estancia Anita en 1921 a los peones de estancia simplemente por reclamar un derecho a una mejor forma de vida en el lugar que trabajaban y a una alimentación adecuada. Cuando uno analiza los pueblos originarios, y esto que vos dijiste es para tener en cuenta siempre y poner el sentido común, las realidades de los pueblos han sido casi todas iguales. Y los pueblos que son minoría hoy son marginados y sometidos en distintos lugares, no dejándolos ser, vascos, gaélicos y cuantos otros que tienen esa historia de vida que no les permite ser quienes son, ¿no? A los indígenas no nos permitieron ser quienes éramos. Y hoy recién, después de una larga lucha, después de entender qué es lo que pasó, analizar punto por punto, desmenuzar todo aquello, uno puede mirarse al espejo hoy con orgullo, con mucho orgullo, decir, yo pertenezco al pueblo Yagán,
al pueblo más austral del planeta, el cual tiene una palabra en el libro de récord Guinness que significa la palabra más concisa del mundo, Mamila Pinatapai. Búsquenla en Google y todos aquellos que estén escuchando este programa y van a ver que hay una palabra del pueblo más austral del planeta en récord Guinness. Y como argentinos no lo sabemos, ¿no? Deberíamos saberlo también. Porque si no, vivimos sumergidos en una historia que no es la nuestra. Como dije, Canal de Beagle se llama una llaga, 7.500 años atrás. El estrecho nadie se lo regaló a Magallanes, el estrecho de Magallanes, ¿no? Se llama Titelén, 10.500 años atrás. Entonces, si no, vamos a ir a Córdoba, a La Rioja, a distintos lugares de Argentina y vamos a creer que son nuestras, cuando la original está en los viejos continentes y tiene muchos años más de antigüedad. Países conquistadores y países conquistados, países colonizadores y países colonizados, como se quiera llamar. País conquistador es aquel que todo lo de afuera es malo en todos los índoles que quieran llamarlo, en cocina, en todos los rubros, ¿no? Y país conquistado es todo lo de afuera es mejor que lo mío. Y en Argentina no estamos muy lejos para hacer un análisis de qué lado estaría Argentina, ¿no? Porque agarramos todos los hour habidos y por haber, happy hour, baby shower, nos conquistamos solos hoy, no nos conquista. Por eso es importante saber desde la raíz, desde el origen, con archivos, con fuentes que puedan probar lo que uno dice. Por eso le digo a la gente, lo que va a decir este Yagán en esta charla no es una verdad absoluta. Y si este Yagán les dice que se va volando a su casa, no me lo crean porque no es así. Nos han dicho tantas cosas, nos contaron la historia que no era real. Y a su vez, como dicen la canción, ¿no? La historia la cuentan los que ganan. Sí, qué verdad, Porque hay otra. La otra historia la tengo acá en la mano, la primera parte de la otra historia de Tierra del Fuego, que se llama Mi Sangre de Adán. Y la segunda va a venir prontamente. Además, tengo que contarte que ahora, a fin de mes, a fin de junio, vienen 1.000 ejemplares de Chile, que hay una edición chilena también de Mi Sangre de Adán. Es un libro que ha llegado a ser de interés provincial aquí en mi provincia, de interés municipal en todas las ciudades, los estudian los chicos de las escuelas. Esa era la finalidad de construir para construir. Si yo repito la historia con la cabeza y la oreja, nadie iba a leer ese libro, o tal vez algunos que todavía siguen en esa contemporaneidad, ¿no? Yo digo, si yo sigo renegando de lo que sucedió, lo cuento para que la gente esté informada de lo que sucedió, pero no me quedo en eso porque si no, no genero hacia el futuro nada. Entonces, es importante eso, generar cosas para unir a la gente del planeta y que hoy en Alemania, en los 5 centros etnográficos que investigaron a mi gente en 1910, en 1920, esté Mi Sangre de Adán y que los mismos alemanes te digan, qué lindo sería que la vida de tu pueblo se replique en todo el planeta, ¿no? qué lindo lo que estás manifestando, qué importante. ¿Cómo ves Ushuaia con respecto a ahora, a años atrás? ¿Cómo observás la gente que se llega precisamente a conocer no solamente el paisaje, que es muy bello, las excursiones y demás? ¿Cómo estás notando? Porque veo que día tras día va creciendo esta ciudad. Sí, tuvimos distintas etapas. Por eso Los Payacuala también es una narración donde la vida del Yagán se va transitando y a su vez van sucediendo hechos, ¿no? Hechos como la inundación, sí, el hundimiento del barco Cervantes, el San Christopher que habrás visto tal vez ahí en la costa, un barquito varado que está muy cerquita de la costa, se llama San Christopher y fue un remolcador que vino en una época también con data histórica, ¿no? Con datos que investigué, eh, donde podés poner todo lo que sucedió desde el año 900 hasta aquí en nuestra tierra, y hubieron etapas como la 19640 en 1972, por ejemplo, una ley de desarrollo industrial que quita el IVA, los impuestos, por ejemplo, y que un auto sale más barato que en el norte, y que la nafta sale más barata también. Hay un montón de cuestiones que beneficiaron a la oleada muy grande que vino de gente de distintos lugares del país, y hoy tenemos un crisol de gente de todos los lugares, y también nosotros nos potenciamos con eso, ¿no? Porque siempre doy un ejemplo muy sencillo, yo puedo comer surubí y siendo Yagán, ¿no? Y conocer a correntinos, a santafesinos también,
como dije anteriormente, tengo grandes amigos allí, y, y nutrirnos, ¿no? La cultura se trata de eso, de nutrirse, y nosotros brindamos una canoa, un cesto y la costumbre del gagán, y la gente nos brinda otras cuestiones, pero en esos momentos difíciles donde el país, Tierra del Fuego era como el salvavidas de la gente del país, era la oleada que venía solamente a nutrirse de la economía que le brindaban las fábricas gigantescas que se abrieron en su momento y que triplicaban los sueldos del Estado en Tierra del Fuego, por ejemplo. Entonces era muy fácil venirse un año a juntar para vivir mejor en su lugar de origen. Hoy ya la gente viene con otra cuestión, viene a quedarse. Familias de gente grande que se vienen a quedar a vivir, gente que viene a visitar y que disfruta del momento y después se va. Distintas etapas que se viven en una sociedad que tiene que ver con la dinámica permanente que tenemos como seres humanos, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Y es cierto lo que estás diciendo. Hay gente precisamente de esta ciudad que reside allí en Ushuaia, Sí, que la fuimos sí, a sí. visitar. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Sí, de Córdoba, de distintos lugares, tenés gente, y gente que después vuelve, a lo mejor vive su vida aquí y después de grande se van a vivir los últimos años a su lugar. Son cuestiones que por ahí están muy buenas y que tienen que ver con el aire y lo que encuentran aquí en nuestra tierra, ¿no? Por eso yo siempre digo, como comunidad Yagán, que venimos luchando por la reivindicación y también por lograr ese equilibrio que tenían los pueblos nuestros, porque se generó en ese momento de la 19640 y de distintos ingresos, muchas oleadas de gente que venía de distintos lugares, y el fueguino se puso medio como a la defensiva de aquello, y entonces, porque la competencia laboral ya era más grande, por muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, nace en nuestra ciudad, por ejemplo, una frase que se llama NIC o VIC, Ujú. nacido y criado o venido y criado. Entonces ahí se empiezan a diferenciar y empieza la competencia, ¿no? ¿Quién vino y se crió acá o quién nació aquí? El que nació aquí tiene que tener más derechos y todas esas cuestiones. Entonces nosotros como comunidad originaria de ver todas esas realidades sociales de nuestra tierra, dijimos, si sacamos los 7.500 años, hacemos una comunidad y nos conformamos ante el Estado argentino, quizá podamos terminar con ese bikini, ya que hay un pueblo originario que tiene mucho más años que cualquier otro que Ujú. venga o nazca en este lugar. Bueno, realmente es así. Y digamos, en el contexto ciudadano, ¿ustedes están cómodos allí, en Tierra del Fuego? Sí, nosotros estamos cómodos en cuanto a tener un número de documento, yo lo denomino así, ¿no? La personalidad jurídica, como no somos personas físicas, tenemos que generar ese número y tuvimos que estar 10 años tratando de que nos den ese reconocimiento, ¿no? Casi una década de burocracia, de papeles, de cuestiones y, y bueno, logrado ese reconocimiento esperando la articulación correspondiente. Siempre cuando me preguntan soy muy irónico y tal vez a muchos no les guste, pero cuando el Estado te puso en esta situación, difícil que el Estado te saque de esta situación, ¿no? Ujú. Bueno, mira vos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí, totalmente, totalmente, Víctor. Yo creo que nos estás dando una clase, ¿m? Para todos nosotros y quienes están viendo este programa, que nos permite profundizar y saber realmente cómo es. Y hay un tema que vos dijiste, una frase, las historias, las cuentan los que ganan y por allí los que pierden también tienen otra historia. Seguro, seguro. Y para eso estamos, para ayudar. Para nosotros es un orgullo estar en tu programa. La verdad que participamos de muchas cuestiones. Ahora en julio cerramos un ciclo de conferencias en Alemania, en Jena, con Mi Sangre de Agán. Espero tener los ejemplares chilenos también para cerrar esa conferencia, donde hay exponentes como José Alonso Marchante, que es un español amigo, escritor, que le ha hecho el prólogo a mi libro también y que hemos podido estar en Francia, en distintos lugares aquí en Tierra del Fuego, cuando me vino a visitar en algún momento también. Entonces van a haber exponentes como Alberto Arambur, un historiador chileno que es muy crítico con respecto a la conquista de Patagonia, por ejemplo, lo que se llamó pacificación de la Araucanía en Chile, ¿no?
lo mismo, sistemático. Esto que estoy diciendo yo replica para todos los pueblos del planeta. El charrúa en la zona de Entre Ríos y Uruguay sufrió muchísimo también. Todos los pueblos sistemáticamente fueron sacados y después, cuando hablamos de las islas de nuestro lugar, Martín García, por ejemplo, donde fue el remanente de la campaña del desierto, aquellos que pudieron llegar. Aquellos que viven en Buenos Aires siempre deben saber que Quilmes es una ciudad que lleva un nombre, pero que tiene algo que ver con eso, con la conquista y con la sangre derramada en América, que fueron los hermanos traídos de la zona de Tucumán al norte, sur de Catamarca, que fueron llevados caminando hasta allí. Habría que caminar, digo yo, las distancias que caminaron los pueblos siendo arreados prácticamente por el gobierno argentino que en su momento los sacó de contexto, y que después en Martín García se repartían los indígenas, ¿no? Y la gente por ahí me dice, no se puede mirar la historia con ojos del presente, no se puede analizar, y hay testimonios de aquellos que estuvieron, ¿no? El Tubo del Valle es muy claro en sus epígrafes, donde dicen los archivos, al indio no solamente le sacamos la tierra, a la mujer la prostituimos, a los niños los hacemos sirvientes. Todo eso pasó, y de todo eso hay quejas de gente de aquel tiempo, ¿no? Mayorino Borgatelo, un cura de la misión salesiana aquí en nuestra tierra, Isla Dawson, una isla en el estrecho que alguien le regaló a Magallanes, nuevamente digo, también fue un remanente de pueblos Selnan, Cahuéscar, Yagán, y después fueron repartidos en Punta Arenas, Chile, en 1895, ayer en la historia. Y también los diarios de la época decían, estos infelices se entregan en tal y tal lugar y servirán para determinadas tareas. Sistemáticamente todos los pueblos de América y del planeta, porque lo que hicieron aquí lo hicieron antes, miles de años antes de que venga Cristóbal. ¿Mm? Por supuesto que sí. Esta también, donde nosotros habitamos, aquí en la zona centro, en la provincia de Santa Fe, hay una línea de fortines muy cerca, en Venado Tuerto, y precisamente hay historiadores en nuestra ciudad que escriben libros referente a todo eso que ocurrió. O sea que si en algún momento de la vida nos volvemos a encontrar, bueno, voy a tener el placer de hacerte llegar un libro de alguien de aquí, precisamente un escritor de Venado Tuerto, que es Roberto Landaburu, que cuenta los principios de estas tierras santafesinas con precisamente el hábitat de los nativos por aquel entonces, que fueron parte también de la conquista del desierto. Sí, seguro. Fíjate vos que después, yo siempre digo que después de la conquista tangible, a la del Mauser, el Winchester en mi tierra, en Patagonia, le sigue la conquista oral. Esa conquista oral que sigue denigrando al indígena como la última persona del planeta, como algo malo, como un ignorante. Y de repente tenemos en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires La Cautiva, ¿no? Un cuadro muy simbólico que habla de la cautiva blanca que lleva en brazos el indígena. Yo le digo a la gente, solo habían cautivas blancas, no habían cautivas indígenas en aquel pasado, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de eso, los 3 o 4 centros policiales que habían en mi tierra, todos los policías de la época en 1900 tenían mujeres o yaganas o Selnan o Cahuéscar. Esas no eran cautivas. Víctor, realmente fue apasionante toda esta exposición cultural que nos has dejado. Seguramente no va a ser la última vez que estemos comunicados. Realmente un gustazo nuevamente, a pocos días de haber estado allí en forma presencial, de compartir tu charla, tenerte en mi programa es un verdadero honor. Realmente, y quiero agradecerte por esta participación tan importante. Azar Marracu. Gracias, amigo. Gracias. Un placer enorme conocerte. Un placer conocerte. La verdad que Aúda Sheskin, Samuta Zapacuta. Mi corazón está contento. Sheskin, corazón. Caspic, espíritu, alma. Eso es lo que tenemos, porque la gente por ahí nos dice, ya no viven como antes. El Caspic está acá adentro. Nunca se va a ir. Entonces, nada, un saludo grande. Con gusto cuando me convoquen. Para eso estoy. Para charlar con amigos, sobre todo. Un placer, como te digo, conocerlos a vos, a tu señora. Y le mando un saludo grande a toda la gente de Santa Fe que me conoce, a los hermanos Ordina que están por ahí por La Pelada, por Esperanza. Y nada, aquí para lo que pueda servir, acá está el Yagán con un poco de
historia diferente. Gracias, Víctor, un placer. A la Yala, hasta pronto. Bien, espectacular, realmente esta linda charla que sostuvimos junto a Víctor Vargas Filgueira, descendiente, como bien lo decían, de la tribu Yamana. Ahora lo que vamos a hacer, una pausa, y seguramente estaban prendidos los chicos en los estudios, allí Beatriz, mi compañera de ruta, que tuvo también el gusto, ¿no?, de conocerlo a Víctor y charlar un poco en forma presencial cuando estuvimos la semana pasada en Ushuaia. La pausa y ya volvemos.